¿Te has preguntado qué pasa si solo consumes proteína de los alimentos para aumentar masa muscular? O por el contrario, ¿qué pasa si solo consumes proteína en polvo con el mismo fin? ¿O es mejor consumir alimentos más proteína en polvo para ese objetivo? ¿Qué ventajas tendría consumir solo alimentos y solo proteína en polvo? Checa toda la información. Primera pregunta, ¿se puede llegar a cubrir el requerimiento de proteína solo con los alimentos para el objetivo de aumento de masa muscular? La respuesta es sí. De hecho, la mayoría de personas puede cubrir su requerimiento solo con los alimentos. Por supuesto, habrá en ciertos contextos que no sea tan fácil cubrirlo, y más cuando se consumen de 2 gramos de proteína por kilogramo de peso para arriba. Ahí es donde se empieza a hacer un poco difícil el cubrir el requerimiento de proteína solo con los alimentos. Entonces no es lo mismo para todas las personas. Pero para muchas personas con 1.6 gramos de proteína sería más que suficiente. Y bueno, vamos a poner un ejemplo. El caso es para una persona que pesa 75 kilogramos, requiere 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso y al final tiene que consumir 120 gramos de proteína. Esto lo consume con 300 gramos de pechuga de pollo. Esta pechuga la puede dividir en 2 porciones para 2 comidas. Agrega 4 huevos enteros, un cuarto de leche y una taza de frijoles. Con esto obtendría 120 gramos de proteína, el requerimiento que vimos en el ejemplo. Sin embargo, también hay que añadir un poco de proteína de las verduras, de las tortillas o del pan. Entonces superaría un poquito ese requerimiento de proteína. Así que sin problema, en este contexto se puede cubrir bien ese requerimiento. Algo a destacar es que hay que dar prioridad a la proteína de origen animal. Con esto no te estoy diciendo que la proteína de origen vegetal sea mala, de hecho en el ejemplo incluí frijoles, pero hablo de la prioridad porque la proteína de origen animal, los alimentos cárnicos nos aportan todos los aminoácidos esenciales. Esos aminoácidos que nuestro cuerpo no puede sintetizar por sí mismo, es decir, fabricarlos de otros aminoácidos y necesita obtenerlos de los alimentos. Hay alimentos de origen vegetal que tienen deficiencia en esos aminoácidos o que no contienen alguno de esos aminoácidos. Por eso la recomendación es que la mayor parte de proteína provenga de los alimentos de origen animal. Ahora, si requieres más proteína porque tu requerimiento es alto, tal vez porque estás en un periodo de pérdida de grasa, necesitas 2 o 3 gramos de proteína por kilogramo de peso, esa es otra historia. En ese contexto, pues sí, tendrías que consumir más alimentos para obtener más proteína o incluso añadir proteína en polvo. Ahora la pregunta es, ¿qué ventaja habría en cubrir el requerimiento de proteína solo con los alimentos? Por un lado, como ventaja tenemos el sabor. No es lo mismo consumir solo batidos de proteína en todas tus comidas a obtener una mezcla de alimentos y de sabores. Otra ventaja es que no solo con los alimentos recibes proteína, sino otros nutrientes, que en algunos casos es factible obtener esos nutrientes de alimentos de origen animal, por ejemplo, vitaminas de complejo B o omega 3, etc. Y otra ventaja sería que los alimentos masticados son más saciantes que los batidos. Es ventajoso para personas que están en un periodo de pérdida de grasa y requieren más saciedad para sobrellevar la dieta. Pasemos a la siguiente pregunta, ¿qué pasa si solo consumes proteína en polvo? ¿Es igual de válido para aumentar masa muscular? La respuesta es sí, pero hay que ver algunos puntos importantes. Por ejemplo, primeramente que cubras tu requerimiento de proteína. Segundo punto, que la proteína que consumas sea de una buena fuente. A esto me refiero en 2 aspectos. Por un lado me refiero a la biodisponibilidad, es decir, que de la cantidad de proteína que consumes el cuerpo la digiera bien, la asimile bien y tenga buenas funciones en nuestro organismo. Y también que tenga un buen perfil de aminoácidos, que sea una proteína completa. Una proteína que cubre estas características es la proveniente del suero de leche, whey protein, pero a concentraciones del 80% a más. Esa sería la recomendación. Esta proteína es mejor que, por ejemplo, otras proteínas en polvo como el aislado de soya. ¿Por qué? Porque tiene un mejor perfil de aminoácidos. Ejemplo, hablando de leucina, un aminoácido que es esencial y está dentro de los de cadena ramificada, una porción similar de whey protein y aislado de soya, proteína aislada de soya, va a aportar casi el doble de leucina la proteína whey.
Por eso es la mejor opción. Pero ¿qué pasa si tienes intolerancia a la lactosa, no toleras muy bien un concentrado suero de leche? Una recomendación es que tal vez optes por probar con un aislado de proteína de suero de leche. Estas proteínas tienen ya más filtraciones, se les ha quitado más grasa y más carbohidratos y por ende tienen menos lactosa. Tal vez una porción más pequeña de lactosa no te haga tanto daño. O otra opción es la proteína de albúmina de huevo. Tiene buenas características y esta no tiene lactosa. Pero ahora regresando a la cuestión de que una proteína tiene que ser de una buena fuente, a esto también me refiero no solo a la biodisponibilidad y a los aminoácidos que te aporten, sino también a que tengas cuidado a que tu proteína no sea clonada, es decir, no sea pirata o no sea de muy baja calidad. En este caso hay muchas proteínas nuevas que ni siquiera son proteínas. E incluso hay proteínas que no son tan nuevas, pero que vienen en cubetas, su costo es muchísimo más bajo a una proteína regular y ni siquiera te aportan el 50% de proteína de lo que declara su etiqueta. Cuidado con esas proteínas. Así que la recomendación es que vayas por una proteína que ya tenga reconocimiento, una marca reconocida. Y si le han hecho un análisis independiente para saber cuánta proteína aporta el producto y se ha pegado a lo que declara su etiqueta, excelente, es una mejor opción. Ahora, ¿qué ventajas tendría consumir solo proteína en polvo? Una de las ventajas es que es práctico. No se necesita cocinar, no necesitas llevar muchos toppers para cargarla, no ocupas mucho tiempo para prepararla. Otra ventaja es que las proteínas a concentraciones del 80% a más no te van a aportar muchísimas calorías. Las calorías que te van a aportar vienen casi puramente de la proteína. También como ventaja es que si a ti te gusta consumir licuados o batidos, esta es la opción, pues puedes combinarlo no solo con leche, sino también con alguna otra fruta, un cereal como avena, etc. Y otro punto beneficioso es la parte de la saciedad. Hace un momento te decía que los alimentos masticados son más saciantes que los batidos. Pero bien, en el contexto de las personas que tienen un bajo peso porque no llegan a cubrir su requerimiento de calorías, tal vez porque se llenan muy rápido, esta podría ser la opción beneficiosa en ese contexto. Ahora pasemos a la tercera pregunta. Para aumentar masa muscular, ¿es mejor consumir alimentos y proteína en polvo? Podríamos decir que sí por una razón. Porque obtenemos los beneficios de ambas opciones que acabamos de ver. Por ejemplo, beneficios como sabor, nutrientes, practicidad, saciedad, etc. Pero igual que con las dos opciones anteriores, lo más importante sería verificar tu requerimiento de proteína, cubrirlo y más aparte tratar que las fuentes de proteína, ya sea de los alimentos o de proteína en polvo, sean buenas fuentes que te aporten todos los aminoácidos esenciales, proteínas completas. Y para las personas que tienen un requerimiento alto de proteína, esta sería la mejor opción. Consumir alimentos y complementar con una proteína en polvo para cubrir ese requerimiento. Así que tú tienes la decisión. Hice este video porque me preguntaron muchas veces si se puede cubrir el requerimiento de proteína solo con proteína en polvo. En este video te di la respuesta. Espero te haya ayudado, te haya servido y bueno, tomes una buena decisión si solo tomar proteína en polvo o si en tu contexto sería mejor incluir alimentos y proteína en polvo. Si te ha gustado esta información, te invito a lo de siempre, a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!